¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasan 8 minutos ya de las 9. Les damos la bienvenida a todos ustedes a Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado que han sido defendidos hoy por el Gobierno en lo que ha sido su primer trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Ha sido la ministra de Hacienda la encargada de explicar esas cuentas porque Pedro Sánchez, ya lo saben, se encontraba hoy en Kenia en un viaje para preparar posibles inversiones en empresas españolas en ese país. ¿Qué dice Moncloa sobre estas cuentas? Bueno, pues que suponen la mayor partida de gasto social de la historia para reforzar el estado del bienestar. Entre las principales novedades que incluyen, destacamos las siguientes que van a ver aquí. Incluyen la primera aportación a la hucha de las pensiones en 13 años para atender la incorporación de nuevos pensionistas y también la revalorización anual conforme al IPC, calculado alrededor de un 8,5%. El incremento será, por lo tanto, de 2.957 millones de euros. También les hablamos del gasto de personal, que alcanzará los 20.052 millones, lo que supone un incremento del 6,6%, principalmente por esa subida salarial del 2,5% acordada para los empleados públicos para el próximo año. El gasto también en educación se incrementa, lo hace un 6,6%. Las becas para estudiantes suman 390 millones de euros más que en 2002 y se establece una dotación de 2.474 millones dirigidos a la igualdad de oportunidades. Montero ha anunciado que se va a mantener en 2023 la bonificación y la gratuidad de cercanías y de trenes de media distancia de titularidad estatal. Ya se han emitido 1,5 millones de abonos desde que esta medida entró en vigor, con carácter inicialmente temporal, ya lo saben, empezó en septiembre. Las actuaciones de carácter económico tendrán un presupuesto también récord, hasta 57.400 millones de euros, de los que 30.000 millones proceden del plan de recuperación y también de la última anualidad del programa REACT. En este apartado figuran agricultura, industria, energía, comercio, pymes y +D+I, entre otros. Bueno, pues además el Ejecutivo prevé que la economía crezca más de lo previsto en 2022 y se mantenga en niveles superiores a la media de la zona euro. Sin embargo, los expertos no están muy conformes con esta idea. La AIREF insiste en la falta de realismo sobre ingresos y gastos de los presupuestos. La Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal cree que en este último caso no se refleja la prórroga de las medidas actualmente en vigor para hacer frente a la crisis energética y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Advierte de que si se prorrogan todas las medidas de lucha contra la inflación, no se va a reducir el déficit en 2023. La AIREF tiene que valorar el cuadro macroeconómico del Gobierno para garantizar que el escenario presupuestario posterior se basa en unas previsiones realistas. Ese es el objetivo. Y en ese sentido es difícil pronunciarnos sobre un cuadro macroeconómico si no tenemos al lado el escenario de ingresos y gastos que se prevé. El Círculo de Empresarios coincide en alertar de que las previsiones económicas en las que se sustentan estas nuevas cuentas públicas no son realistas y trabajan también en un escenario de crecimiento de nuestra economía muy superior al que los demás calculan. Acusan al Gobierno de hacer un roto a la economía con los presupuestos y piden devolver estos presupuestos electoralistas y que el Ejecutivo presente también unos que sean más realistas. Por otro lado, el Instituto de Estudios Económicos critica también estos presupuestos de 2023 por elevar la presión fiscal de las empresas, los califica de expansivos, de inflacionistas, optimistas y poco realistas. Dice que en un contexto como el actual, de importante desaceleración económica y de aumento de los costes empresariales, califican de error incrementar los costes fiscales, ya que lastrarán tanto la competitividad como el empleo. Y por último, Funcas dice que las cuentas están desequilibradas y que si hay menos crecimiento y recesión habrá más impagos y desempleos. Funcas recorta su previsión de crecimiento del PIB hasta el 0,7% para 2023. Adelanta que la economía entrará en recesión técnica en el último trimestre de este año y el primero de 2023 tras registrar una caída del PIB del 0,4%. Hemos ido conociendo apuntan a que se ha producido un debilitamiento de la economía durante los 3 últimos meses. El principal factor detrás de esa evolución, detrás de esa pérdida
de dinamismo de la economía es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, y todo esto como consecuencia de la elevada inflación. Estimamos que en el año 2023 el PIB crecerá un 0,7% para todo el conjunto del año, y esto supone una bajada considerable de la estimación que teníamos anteriormente. En nuestra anterior previsión hablábamos de un 2%. Bueno, pues en ese contexto conocemos también que justo antes del debate en el Congreso, el PNV logra que el Gobierno autorice la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y de surf, algo que no ha sentado muy bien aquí en nuestra comunidad. Escuchen. Una pena que tengamos el escollo de hoy, que ha sido una enmienda del Partido Nacionalista Vasco permitiendo una selección vasca de pelota. Es una decisión que personalmente no comparto. En este caso no afectaría a los deportistas riojanos. En La Rioja consideramos este deporte como de arraigo y por tanto un deporte autóctono, y así lo tenemos reflejado en nuestra ley particular. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa de esta noche. Comenzamos por saludar a Jesús Ángel Garrido. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Está también con nosotros Belinda León. Bienvenida, en sustitución de Pablo Baena. Buenas noches. Está con nosotros Enar Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Raúl Díaz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido esta última noticia, lo de la pelota vasca y la selección? Dicen que, bueno, que era lógico, ¿no?, que no existe una selección nacional de pelota, bueno, pues que tienen su hueco para que se cree. Bueno, Raúl, ahí aparecen... De lógica no tiene ninguna, ¿eh? Sí. Bueno, eso ha dicho Pachi López. Bueno, claro. Eso ha dicho Pachi López. Interesante. No lo he dicho yo, Es importante conocer esto. Sí, o sea, a ver, yo creo que, como bien ha dicho la presidenta, realmente lo que se incorpora a la enmienda son que las autonomías, ¿no? Parece ser que esas autonomías, nuestras autonomías, vayan a poder figurar en competiciones internacionales, ¿no? Yo creo que esto viene motivado sobre todo por el campeonato que va a haber internacional en Biarritz, pero bueno, yo creo que la pelota, más que un elemento de confrontación política, es algo que bueno, yo creo que forma parte del acervo cultural, ¿no?, de la comunidad autónoma de La Rioja. De hecho, el vicepresidente de la Federación Riojana es de mi pueblo, de Uruñuela, y yo creo que en fin, que todos estamos desde luego apasionados con este deporte, y que eso no obsta obviamente a que los riojanos vayan a seguir participando, obviamente, ¿no?, de la selección española, y yo creo que sería desde luego un atraso que eso dejara de ser así. Es verdad que la pelota, como digo, y como viene en la propia ley del deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, una ley que hizo, por cierto, el Partido Popular, también dice que es un deporte autóctono, que es lo que se ha incorporado en la enmienda dentro de la ley de deporte a nivel nacional, ¿eh? O sea, es decir, es lo mismo que se ha incorporado en la ley nacional, pero insisto, yo creo que no tendría ningún sentido, al revés. Creo que la selección española se fortalece, ¿no?, de pelota con los jugadores, y especialmente, lo tengo que decir, con los jugadores riojanos, que están claramente en alza. Bueno, los chascarrillos dicen que lo que quieren es el fútbol, que luego a lo mejor llegan las traineras, ¿no? Claro, efectivamente. A ver, yo creo que es importante, decía la presidenta, yo personalmente no lo comparto. Yo coincido, sí, personalmente no lo compartimos. Lo lógico es que, siendo presidenta de la Comunidad de La Rioja, por lo tanto teniendo un cargo político, que actúe políticamente, o sea, que ese convencimiento personal se traslade al ámbito político, y por lo tanto rechacemos esa iniciativa, porque si no, lo que estamos es en un evidente pago político a cambio de otras cuestiones. Qué curioso que estamos ahora mismo abordando los presupuestos generales del Estado. ¿A alguien se le puede escapar que ambas cuestiones están relacionadas? Evidentemente no. El Partido Socialista está concediendo a los nacionalistas, en este caso vascos, este asunto a cambio de aprovechar o obtener su voto favorable para la tramitación de los presupuestos. Y eso es un error evidente, porque es de sentido común, ¿no?, que la representación internacional del conjunto de los españoles, bueno, pues recaiga en lo que son las elecciones nacionales, no en las elecciones autonómicas. Entre otras cosas porque, también lo quiero decir expresamente, España no es Inglaterra. No tiene nada que ver, y yo creo que en ese sentido hay que ser firmes, porque empezamos con esto y acabamos efectivamente
con el fútbol o con otros deportes. Y no es que lo digamos aquí, es que ya se ha dicho políticamente por representantes políticos del nacionalismo vasco. Y además hay que ser especialmente beligerantes aquí porque hablamos de esto, pero también podemos hablar de Viñedos Álava, que es exactamente lo mismo, cómo se puede conquistar, ¿no?, distintos ámbitos para tener un control férreo por parte del nacionalismo. Hombre, conquistar, yo creo que el problema es que lo que se pretende es llamar desde el corazón y mezclar todo. Bueno, pues venga, que hay presupuestos, venga, pues esto es un pago. Vamos a ver, yo creo que no es apropiado, desde luego, pero es efectivamente lo que tenemos que estar es impulsando un deporte que es autóctono, así lo contempla la ley, que hay que impulsarlo mucho más y que lo que teníamos que estar es peleando por la constitución de esa efectivamente selección española, de un deporte que nos representa a La Rioja tanto como a otras comunidades. A mí personalmente me encanta, más allá de que me parezca mal que se constituya esa federación, ¿no? Lo que me parece más importante es tener en cuenta que esa selección, perdón. Lo que me parece importante es seguir impulsando esto y desde luego no engañar. Yo creo que no tiene nada que ver los presupuestos con esta nuevo planteamiento que, reitero, no comparto y desde luego nada que ver con Viñedos Álava, porque desde luego no compartes, pero no vas a hacer nada para impedirlo. Claro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tú representas a una... No, digo porque oye, igual te has llegado a creer todo aquello que repetía Baena. Ahora ya no mando aquí en La Rioja, sino mando también en el Congreso de los Diputados y en Euskadi incluso. Y en Euskadi también. Representas una formación política. Déjame terminar. ¿Y tú qué vas a hacer? Déjame terminar y te lo explico. Que no te voy a dejar. Que es que no te voy a dejar. Pero es que yo estaba dando un argumento y como siempre tú te metes por medio para decir una sarta de bobadas. Haremos lo que tengamos que hacer, oponernos a la Constitución, desde luego, de esa selección y sobre todo pues seguir impulsando ese tipo de cuestiones, pero no mezclar churras con merinos y con merinas y no engañar, ¿verdad? Mira, lo de merinos igual venía más a cuento. ya puedo Jesús Ángel. Muy brevemente. Desde luego, si me deja la señora Moreno, claro está. Radicalmente en contra de Viñedos de Álava, que esté de este asunto, que es un asunto de representación que, reitero, no compartimos, pero que afecta, desde luego, a un producto tan fundamental para nuestra economía como es el vino y sobre todo, a una descentralización y desregulación de los mercados que, desde luego, desde Izquierda Unida no compartimos en absoluto. Moreno, no, porque tú puedes hablar todo el rato y ya está. Bueno, pues vamos con Belinda primero, que no ha hablado, vamos a darle la oportunidad de hablar y luego ya... Bueno, nosotros también estamos radicalmente... yo no comparto tampoco esta decisión, me parece que además es que es un elemento de confrontación territorial que no lleva a ningún sitio y que se tiene que regular correctamente. Eso estoy de acuerdo en que tiene que haber una representatividad a nivel nacional de este deporte y que se tiene que conformar. Por eso creo que queda camino por recorrer. El Consejo Superior de Deportes tendrá mucho que decir al respecto, me imagino, y esto tendrá que estar correctamente regulado. Nosotros sí que vamos a presentar una enmienda para poder proteger también a ciertos, pues no sé si son 20 y tantos o 30 y tantos equipos de categorías inferiores que se pueden ver también afectados por tal y como lo han redactado o tal y como lo han planteado. Entonces yo creo que ahora todavía hay un camino por recorrer para poder hacer que esto sea así. En cuanto a si es un pago político o no, hombre, pues que coincida, con el hecho de que coincida en la etapa de los presupuestos, pues es significativo. Que no me parece que sea coincidencia al final, o sea, no coincidencia, quiero decir, ¿no? Entonces yo creo que sí, que algo tendrá que ver. ¿Cuánto? No lo sé. Y lo de mezclar churras con merinas, bueno, pues es que al final están mezclando las churras con merinas, esa es la pena. El problema es que defendéis un modelo territorial basado en la confrontación entre las comunidades autónomas. Pues parece ser que no moderas tú, señor Garrido. Sí, pero entre otras cosas sí que me interesa dejar las cosas claras. Vamos a ver, señora Moreno. Usted está demostrando hoy aquí un talante muy poco democrático. Usted lo que le pasa es que no le gusta que le lleven la contraria. No es que no le gusta, es que le revientan que le lleven la contraria. Pero se lo tengo que recordar, mire, usted es una entre 33 diputados, una entre 33, y su opinión es una opinión muy marginal. Entonces yo lo que tengo que decir es que usted tiene que respetar mucho más a aquellos que no opinan como usted, entre otras cosas porque son muchísimo más. Y ahora le digo, ¿qué puede hacer usted? Usted pertenece a una formación política.
que es Izquierda Unida, que tiene representantes en el Gobierno de la Nación y que también tiene sus diputados en el Congreso de los Diputados. Lo que puede hacer es votar en contra de ese artículo, como ha hecho el Partido Popular. Y como, déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar, por favor, y no me interrumpa y tenga un poquito de educación democrática y escuche. No, el que tiene falta de educación democrática es usted. Tome ejemplo del señor Merino y haga exactamente lo mismo que ha hecho el Partido Popular. Mayor número de representación. Pero las mayorías se configuran en base a acuerdos políticos de los que usted no tiene ni idea y desde luego que no tiene ningún talante democrático. Porque miren, el primer principio de la democracia pasa también por el respeto a las minorías, cosa que usted no tiene bajo ningún concepto, porque se cree usted que tiene el don de la verdad. Aprenda usted a dialogar y dejar de descalificar siempre las ideas de los demás. Que es que no va a conseguir como el señor Baena que yo me vaya de este plato, que no me voy a ir, porque tengo el derecho a hablar en igualdad de condiciones. No se oye nada. Vamos a cortar los micrófonos porque no se oye nada. Raúl, un poco de paz. Solamente, María, si me permite. Yo solamente, si me permites, por recalcar un poco las palabras de Belinda, estoy de acuerdo con ella, porque a esto obviamente le falta recorrido, lo quiero decir porque Jesús Ángel ya lo vende como esto es un pago, un precio político de una concesión, ya va a estar Euskadi en el fútbol. No, es decir, esto está en el trámite de enmiendas, a esto, o sea, esto ha sido una votación de una comisión, a esto le falta que se apruebe la ley, a esto le falta el amparo de la Federación Internacional y además a esto le falta el apoyo del Consejo Superior de Deportes, ¿no?, de España. Con lo cual quiero decir que a la gente tampoco hay que llevarle a engaño con esto que está ocurriendo, es decir, la gente va a poder ir yendo a los frontones de La Rioja a ver la competición española en el Adarraga, etcétera, etcétera. Lo digo porque muchas veces es verdad que los políticos hablamos de manera muy grandilocuente y a la hora de la verdad lo que se ha recogido en esa enmienda, en la que obviamente no estamos de acuerdo, es en lo que se dice, ¿no? Oiga, que aquellas autonomías que tengan el deporte como autóctono, insisto, como lo tiene La Rioja, puedan participar exclusivamente. La Rioja no lo va a hacer porque obviamente queremos formar parte de la selección española, que por cierto, en categorías inferiores tenemos grandes éxitos, por cierto, en el ámbito de la pelota, y vuelvo a resaltar aquí a mi pueblo con Aitor Lara, por cierto, campeón de España, importante, y estamos muy orgullosos de pertenecer a esa selección y desde luego en Biarritz creo que los pelotarios riojanos van a dejar el pabellón muy alto, María, estoy convencido. O sea, no hay que llevar engaño a esta cuestión. Pero el PSOE al cual usted pertenece ha votado a favor de esa enmienda o en contra. Bueno, insisto, el Partido Socialista ha votado a favor de una enmienda que no va a suponer lo que usted está diciendo que va a suponer, o que no necesariamente va a suponer lo que usted, señor Garrido, está diciendo que va a suponer. Porque claro, usted como normalmente retuerce la realidad, no hay que confundir. Perfecto, pues estamos de acuerdo, no hay que confundir. Por tanto, no diga usted que va a desaparecer la selección española. Dejamos este tema, hablamos de los presupuestos generales del Estado. Venga. Hablamos de hablamos, María, de lo que quieras, pero es importante dejar las cosas claras. Muy buenos. Pues lo que se acaba de aprobar y lo que ha apoyado el Partido Socialista es simplemente que pueda haber una selección vasca compitiendo en Riojana. Ya lo hemos hablado. Compitiendo y Riojana, porque es una ley del PP. Internacional. Es que lo hicieron ustedes. Sí, que lo hemos hecho nosotros. Lo que se ha aprobado con esta enmienda, configurado con el deporte autóctono, La Rioja... ¿Qué me está diciendo usted? Vamos a ver, ¿en la pelota es un deporte autóctono de La Rioja? Te pregunto. ¿Qué tendrá que ver eso con pues que la enmienda no dice... Pues que la enmienda no dice... que el País Vasco pues que, mentira, es que aunque no quieras, te sale solo mentir. Jesús Ángel, es que aunque no quieras, de verdad, te sale solo mentir. Y yo creo que no tienes mala fe a la hora de hacerlo, pero te sale solo. Entonces, no dice eso. La enmienda no dice el País Vasco, no sé cuántos. No lo dice. La enmienda dice lo que dice. Y insisto, y aun con eso no estamos de acuerdo. Venga. Una valoración de los presupuestos generales del Estado, venga. No salgo de Si no, no seguimos. Pues vamos a ver, primero, Sánchez está pagando sus deudas y las deudas del Partido Socialista, hipotecando el presente y el futuro de todos los españoles. En segundo lugar, son unos presupuestos que no son unos presupuestos generales del Estado, son unos presupuestos generales de Sánchez, para atornillar a Sánchez durante lo que queda de legislatura, y reitero, con un coste asumido sobre las espaldas de todos los españoles. Y son unos presupuestos que no se sostienen, porque, como muy bien se ha indicado previamente, ninguna de las entidades de previsión económica más prestigiosas da el aval a los supuestos macroeconómicos en los cuales se basa. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco de España, ni el Instituto Nacional de Estadística, ni por supuesto la AIREF
pueden validar los supuestos sobre los cuales se basan estos presupuestos. Por lo tanto, son, además de lo dicho anteriormente, una gran mentira. Raúl. No ha dicho solo la IREF, es que además lo acabamos de escuchar en la pieza que han puesto aquí. Lo que está claro es que todos los organismos internacionales dicen que el crecimiento para España en 2022 va a ser superior al 4%, es decir, lideramos la tabla internacional, y del en torno al 2%, esto ha sido en el 22, y del en torno al 2% en 2023. Mira, María, dice Jesús Ángel que estos son los presupuestos de Sánchez. Hombre, los presupuestos de Sánchez, pero que van a beneficiar a muchísimos... Bueno, para atornillarse, pero ¿y tú qué opinas de que, por ejemplo, estos presupuestos, además de ser de Sánchez, sean de los 76.000 riojanos pensionistas que van a ver revalorizada su pensión conforme al IPC? Serán también sus presupuestos. O de los 18.000 riojanos, ¿no?, que trabajan como funcionarios, empleados públicos en la Administración General del Estado y que van a haber subido su salario en un 3,5%. O de los 10.000 riojanos que están disfrutando de un alza del ingreso mínimo vital y del bono social eléctrico conforme al IPC. O de los 6.000 riojanos que tienen una ayuda extra en sus becas o ayudas al estudio, o de los 2.136 riojanos que se benefician del abono gratuito del tren. Yo creo, María, que estos presupuestos son unos presupuestos con un claro acento social. 6 de cada 10 euros van destinados claramente a políticas sociales, pero también a las inversiones reales. De hecho, es la comunidad autónoma en la que el aumento porcentual de lo destinado a las inversiones reales aumenta más. Fíjese, en torno al Estado aumenta el 2,8% y en La Rioja, en inversiones reales, es decir, en obras, son un 12,8%. Por cierto, se van a incluir, porque es algo que se lleva haciendo por parte del Gobierno de España desde hace 5 años, se está ejecutando más de lo que se está presupuestando. A distinción de esas bombas de humo que nos hacía el Partido Popular, Pedro Sánchez, del Gobierno de coalición, por ejemplo, 4 millones de euros más está ejecutando que lo que presupuesta, por ejemplo, para la Ronda Sur. O, por ejemplo, 4 millones de euros más para la autovía A12 de lo que quedó presupuestado. ¿Y qué incluyen también estos presupuestos? Pues, por supuesto, la financiación del Sagasta, otros 800.000 euros, la creación del tan demandado cuartel de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua, que le sonará a usted, señor Jesús Ángel, ¿no?, porque usted con Villamediana pues tiene una estrecha relación. O, por ejemplo, ese tramo tan importante, sobre todo para la localidad rioja-bajeña de Arnedo, ese enlace de Lodosa, 1 millón de euros de conexión con la AP68. Por cierto, una demanda histórica por parte de Arnedo, del Villar de Arnedo, etcétera, porque esto va a facilitar desde luego el fomento y la movilidad de los trabajadores. Belinda. Bueno, a mí me gustaría decir que son unos presupuestos, como han dicho todos los organismos independientes, y cuando organismos independientes a la política todos coinciden en el mismo diagnóstico, pues algo habrá que hacerles caso. Son totalmente, no son reales, están fundamentados en unas premisas que no van a sostener ese equilibrio que tiene que existir entre ingresos y gastos, y por lo tanto lo que habría que hacer es retirarlos, como también hemos dicho nosotros que hay aquí en La Rioja, que habría que retirar los mismos presupuestos por el mismo concepto, porque además es que consideramos que unos presupuestos que en un contexto como en el que nos encontramos de crisis, que no va a tener el crecimiento que están diciendo y sobre el que están apoyándose, está destinando más de la mitad del presupuesto, o menos de la mitad, queremos decir, a tejido improductivo, no va a prosperar, el país no puede prosperar. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que hay partidas que se están poniendo, como has dicho partidas que al final lo que están haciendo es abrir muchas brechas sociales y muchas brechas personales entre pensionistas y jóvenes, entre contratados públicos o personas contratadas en el tejido empresarial, que no le va a subir su incremento salarial de la misma manera. Por lo tanto, estamos en contra de que todo esto esté sucediendo de esta forma. Esto tiene que ajustarse de otra manera, no pueden estar ajustados así. Enar, concluyo contigo ya porque tenemos que ir a la entrevista. Bueno, pues yo creo que para empezar hay que analizar qué son los presupuestos. Y los presupuestos no son otra cosa que la línea política que se va a llevar a cabo en el futuro próximo. Yo querría hacer una afirmación que creo que es evidente, y es que para todos estamos en una crisis social y económica como consecuencia, por un lado, de la COVID, también por las medidas que se han tomado en relación a la guerra. Y en ese sentido, desde luego, la apuesta de este gobierno y de este presupuesto, que no es el presupuesto, desde luego, de Pedro Sánchez, otro gallo cantaría, seguramente sería bastante peor, es el presupuesto de un acuerdo de izquierdas en torno a ese gobierno de coalición, y por eso, bueno, pues hay medidas sociales, no es baladí
que la presencia de Unidas Podemos en ese gobierno, que supone un incremento del 10,5% en gasto social. Y efectivamente ahí tengo que coincidir con Raúl en cuanto a los números de los afectados, no los voy a repetir, pero decía Belinda, ¿no?, que se abre una brecha entre los pensionistas y los jóvenes. Bueno, también se incrementa sustancialmente el presupuesto, desde luego, para jóvenes, que se aumenta en un 13,2% con respecto al presupuesto del año anterior. Se incrementa, lo decía Raúl, el presupuesto en educación, en dependencia, se aumenta, se recupera esa pérdida que se hizo con el Partido Popular de reducción a partir del 6º mes de la prestación por desempleo al 50% y se recupera otra vez a ese 60%. Es decir, que son presupuestos que se preocupan y fundamental el incremento en ese bono social, en el incremento del ingreso mínimo vital y también la actualización del IPREM, no lo suficiente desde nuestro punto de vista, pero que desde luego la salida que se define desde el Gobierno de España no es la salida que hubiera definido las derechas en nuestro país, donde dejaron atrás a muchísima gente. Se incrementa también la partida en vivienda, por ejemplo, que son cuestiones prioritarias y fundamentales. No se abren brechas, se garantiza que no dejamos a nadie atrás, que apostamos por una política que pone más atención en los más vulnerables, y lo hacemos además apoyando también una reforma fiscal que garantice que contribuye más quien más tiene. Belinda, brevemente. Sí, brevemente. Yo lo que quería explicar es que a veces cuando estamos diciendo desde Ciudadanos que se abren dos brechas entre los mayores y los jóvenes, entre los empleados públicos o los empleados por cuenta ajena, o propia, porque somos los autónomos también están en ese paquete. Quiero explicarlo bien porque a veces puede parecer como que los demás, que estamos diciendo una auténtica barbaridad. Queremos decir y queremos explicar que todo esto tiene que indexarse de otra forma, tiene que aplicarse de otra manera para que a largo plazo sea sostenible, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Y al final, ¿qué sensación da o puede dar? Pues que es una venta puramente electoralista para este año que tenemos por delante. Y con eso no vamos a ningún sitio, hay que ser realistas y sensatos, con eso no vamos a ningún sitio. Entonces, si consideréis que esto es electoralista, implícitamente estáis considerando que son unos buenos presupuestos, que creo que es lo que os pasa y que, sí, o sea, yo es que estoy convencido, porque es que es muy difícil de verdad rechazar, pero ya lo has visto en el gráfico, es que después del hachazo que se dio a la hucha de las pensiones, es que ha sido la primera aportación que se ha hecho a la hucha de las pensiones, ya no solamente la revalorización de las pensiones, que por cierto en La Rioja, gracias a los presupuestos, hay un aumento para los pensionistas no contributivos, aparte de la revalorización del 8,2%. Pero que es que se está volviendo a llenar la hucha de las pensiones, que Rajoy, los adalides de la gestión económica, es que la dejaron temblando. Me imagino que para que la gente se hiciera planes privados de pensiones. Me da a mí para sospechar. Efectivamente, sembrar el miedo. Sí, por alusiones. Brevemente. He hecho alusiones a Rajoy. Brevemente, no sé si lo entendéis muy bien, yo pero creo que entre todas las cifras que han dado mis compañeros que representan las fuerzas políticas de la izquierda, se les ha olvidado uno que me parece que es muy importante. Y es que en La Rioja ahora mismo tenemos 68.000 riojanos en riesgo de pobreza o con extrema necesidad. 68.000, que es la cifra más alta desde que se realizan datos estadísticos de la tasa AROPE. La tasa de cobertura más alta de protección, y La Rioja es la comunidad autónoma que más los ha protegido. A mí personalmente se me caería la cara de vergüenza sacar pecho que lo peor de la crisis anterior votasteis en contra de la renta de ciudadanía. Cuando el número, Jesús Ángel, que en lo peor de la anterior crisis, en lo peor de la anterior crisis, precisamente ha habido asociaciones que a la anterior presidenta del Parlamento le dieron el premio Corazón de Piedra. ¿Saben por qué? Por el bloqueo y por lo mal que habéis tratado a las personas en vulnerabilidad. Y que ahora digáis este dato simplemente para exponerlo por allá. No. La tasa de cobertura de protección más alta en la historia. Pues aquí lo dejamos. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para hablar de otros asuntos de actualidad, de las hipotecas. Hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Punto de Encuentro y queremos hacernos ahora referencia sobre la última encuesta sobre préstamos elaborada por el Banco de España. Se empieza a notar tal vez cómo los bancos están cerrando un poco el grifo y están empezando pues, a cerrar debido pues, a la crisis económica en la que nos encontramos. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con María Cadarso, responsable comercial de Ibercaja. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Hola, buenas noches, María. Bueno, en este tercer trimestre del año sí que se ha producido la mayor caída, dicen, desde el año 2008. ¿Están empezando a notar los bancos, hay incertidumbre por parte de los bancos debido a la crisis económica, pues que pueda haber impagos, que haya mayor desempleo tal vez? ¿Se está notando? Bueno, con respecto al tema de la solicitud de hipotecas, sí que es verdad que se está notando un parón. Y que duda cabe que la incertidumbre en la situación económica lo que hace es que los clientes y bueno, pues, los ciudadanos en general, ¿no?, nos planteemos de una manera más sosegada la inversión o la compra de una vivienda. Pero no estamos en este momento notando una situación de tensión en los pagos de las hipotecas desde hace 3 meses a esta parte, ¿no? De momento no es la situación que estamos teniendo. ¿De qué forma, bueno, pues contemplan las entidades bancarias echar una mano, aplanar lo que es la subida de impuestos, la subida del Euribor? ¿Qué tipo de medidas se van a tomar? En este momento lo que se está haciendo es una negociación con el Gobierno, una conversación con el Gobierno y todas las entidades financieras para ver si hubiera que tomar alguna medida del estilo de la que hubo que tomar en años anteriores. Sin duda, y como en cualquier otra ocasión, Ibercaja estará en esa posición de apoyo y en esa posición de consenso en las medidas que el Gobierno adopte. Medidas que se tomaron a lo mejor en el confinamiento, para aquellos que nos estén escuchando y que en ese momento no les hicieron falta, ¿cuáles fueron? Bueno, realmente lo que se hace es paliar la situación en el corto plazo y establecer unas moratorias en el pago de la cuota de amortización de las hipotecas. Eso sigue en vigor, ¿eh? En el año 2019 se modificó la ley de vivienda para poder cambiar de una hipoteca variable a una fija sin que tuviese un coste excesivo. ¿Se va a tomar algún tipo de medida parecida? Realmente ahora mismo no tenemos nada en firme. Piensa que cuando se está en esta situación inicial y cuando se está en negociaciones con todas las entidades financieras, no me atrevo a decirte nada porque realmente es como las leyes, ¿no? Hasta que no se publiquen no podemos hacer la traslación a todo el público en general de cuáles son las medidas concretas. Pero lo que sí es importantísimo es la conversación y la confianza con el gestor bancario con el que tenga la hipoteca. En Ibercaja estamos absolutamente abiertos a hablar con cualquiera de nuestros clientes pues que en un momento dado y por la situación actual puede detectar o ver que puede tener algún problema en hacer frente al pago de la hipoteca. Tal vez a lo mejor hay que esperar un poquito porque sí que anunciaba el Gobierno que será en las próximas semanas, ¿no? Hay que aplazar un poco la visita entonces al banco. De todas formas, me gustaría preguntarle, hasta ahora y según la situación económica se había dicho al cliente, ¿no?, que hiciesen una hipoteca fija. Ahora parece ser que se está penalizando esas hipotecas fijas. ¿Por qué no se están otorgando las fijas cuando el Euribor está subiendo? Fíjate que realmente esa sensación, y me alegro de que me la preguntes porque no es la realidad, es decir, en nuestra entidad financiera, en Ibercaja, lo que hacemos es un asesoramiento integral al cliente. La compra de una vivienda, la constitución de un préstamo hipotecario es una de las decisiones más importantes financieramente hablando en la vida de una persona, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacemos es asesorarle en función de muchas cosas. No es lo mismo comprar la primera vivienda, comprar una segunda vivienda, no es igual comprar una vivienda para inversión. Por tanto, lo que hacemos es un asesoramiento completo en función de su situación patrimonial, de su situación económica y de la inversión que quiere realizar. Para la entidad financiera no es ni mejor ni peor que un cliente prefiera una hipoteca a tipo variable o una hipoteca a tipo fijo. Lo que sí que estamos notando en este momento es muchos clientes que, asustados por la subida del Euribor, nos vienen a solicitar la novación de su hipoteca a una hipoteca de tipo fijo. Es una opción, es una elección. Piensa que venimos de años en los que las hipotecas han costado cero, el tipo de interés, el Euribor estaba negativo, el diferencial al final suponía un coste cero.
pero también tenemos que poner en valor o poner en perspectiva, ¿no?, que estamos hablando de que ahora mismo el Euribor está en torno al 2,77. No es un tipo de interés que hace unos años, si alguien nos dice que vamos a pagar una hipoteca con una referencia del 2,77, no nos parecería una locura. Sí que es cierto que venimos de unos años de una política económica tan sumamente expansiva que nunca habíamos pensado en vivir en una situación económica de tipos de interés negativo y lo hemos hecho. Esto al cliente que ha venido pagando al 0 su hipoteca, ahora de repente pensar que en su revisión puede ser superior al 3, pues le puede asustar, ¿no? Eso hace que el cliente vaya con prisas, que tenga ganas de... ¿Han notado eso, no?, de cerrar la hipoteca ya? Bueno, ¿O antes de que suba más el Euribor? Cuando los tipos de interés suben, es verdad que el ahorro lo solemos más canalizar a lo mejor a amortizar esa hipoteca, ¿no? Cuando a mí el coste del préstamo era 0, podía pensar en otras inversiones, o podía pensar en incrementar el consumo, o podía pensar en hacer otra cosa con mi dinero. Pero también es cierto que los tipos de interés positivo tienen la otra cara de la moneda. Y piensa que igual que en este momento el coste de la hipoteca es superior, el coste, o sea, el beneficio del ahorro financiero también puede ser superior. Bueno, pues ya que le tenemos aquí, tenemos que concluir diciendo, bueno, aconséjenos una hipoteca en estos momentos. Qué difícil y qué imposible, pero lo que sí que animo a todos los oyentes es a que se dejen asesorar. Un buen asesoramiento en la constitución de la hipoteca y tener todas las alternativas encima de la mesa. Parece que hablamos de hipotecas fijas y hipotecas variables y no hay más, pero hay una hipoteca mixta que en muchas ocasiones se puede adecuar a la situación patrimonial del cliente. Tenemos que pensar que una vida media de una hipoteca puede rondar los 20 años y en una hipoteca mixta en la que yo me garantizo el tipo de interés durante 10 años es un momento en el que habré amortizado grandísima parte de mi hipoteca. Insisto, nunca habíamos pensado en tipos de interés negativo. El año pasado, en diciembre del 2021, el Euribor todavía estaba al menos 0,50. No sabemos ni nos atrevemos a predecir, ni nadie va a pensar cómo pueden estar los tipos de interés dentro de 10 años. Bueno, pues lo dejamos aquí. María Cadarso, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, pues vamos a seguir con la actualidad. Regresamos a la mesa, pero antes nos vamos a esta redacción. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, María. En septiembre de este año, el Parlamento de La Rioja aprobaba la puesta en marcha de una comisión de investigación. Comisión que surgía a partir de una petición del Partido Popular sobre la adquisición de material sanitario defectuoso, en concreto un lote de mascarillas. Así hablaba en el mes de julio el consejero de Hacienda, Celso González, sobre este asunto. Es intolerable que el Partido Popular entre a difundir bulos y fake news infames. ¿Acaso el PP tiene alguna duda sobre las empresas riojanas? ¿Cree el PP que las empresas y los trabajadores riojanos han hecho algo censurable para atacarles de esta manera? Bueno, pues según argumentó el Partido Popular, en abril de 2020 el Gobierno de La Rioja adquirió 950.000 mascarillas del tipo FFP2 a la empresa granadina Tec Pharma y otras 50.000 a una empresa riojana. Pagó un 56% más por cada unidad a la firma andaluza y además el 90% de este material de protección resultó, según los populares, defectuoso. Este contrato de emergencia ascendió a 3,4 millones de euros, pero el Gobierno, según los populares, no reclamó la devolución de la parte correspondiente a 850.000 mascarillas defectuosas. Y sabemos que La Rioja fue la única comunidad autónoma en adquirir material sanitario a esta empresa. La presidenta de La Rioja, por su parte, defiende que no hay absolutamente nada ilegal ni nada que ocultar. María. Bueno, pues vamos a preguntar en la mesa cómo está la situación en estos momentos. ¿Quién quiere empezar a hablar? Pues yo mismo, sí. En principio nosotros solicitamos, pusimos sobre la mesa unas sospechas fundadas de que se había malgastado dinero público en relación a la adquisición de material durante la pandemia, durante la fase más dura de la pandemia, y en principio y bajo la idea clara de que cuando no hay nada que esconder todo se puede explicar, solicitamos públicamente al Gobierno de La Rioja que explicara las posibles dudas, las posibles sospechas de que hubiese habido una mala gestión con los fondos públicos.
Primero pedimos explicaciones públicas al Gobierno, no se dieron. En segundo lugar, solicitamos una comparecencia en el Parlamento de La Rioja por parte de la consejera, no se consiguió, y en último término solicitamos una comisión de investigación, y en este caso sí hemos tenido éxito en esa solicitud. Ahora bien, también tengo que decirle que dijimos a los partidos que soportan al Gobierno, al Partido Socialista y al Grupo Mixto, que no boicotearan esta comisión de investigación, y le tengo que decir que llevamos 2 meses desde que se constituyó y todavía no se ha producido ningún trámite para que esa comisión de investigación pueda empezar a trabajar. Mucho me temo que efectivamente está habiendo un boicot soterrado a esta comisión de investigación para que se puedan esclarecer los hechos, que entre otras cosas suponen haber malgastado 3,5 millones de euros en la adquisición de mascarillas fraudulentas, fakes, por lo que el 90% de ellas se tuvieron que devolver. Porque tengo que decir, Jesús Ángel, que aquí verdaderamente quien está, si acaso, bloqueando o retrasando algo, pues es que es usted, es que eres tú mismo, Jesús Ángel. Más que nada porque tú eres el que ha presentado un documento ante el Parlamento de La Rioja diciendo que no estás de acuerdo ni con la composición de la propia comisión de investigación, con lo cual, si hay alguien que paraliza, desde luego, es el Partido Popular. Mira, habla de sospechas. El Partido Popular, desde que los ciudadanos riojanos les desalojaron del poder, María, en el año 2019, no han parado de sembrar sospechas. Se inventaron que había una condena falsa contra la anterior consejera de Salud. Yo mismo en el Pleno insté a que la intentaron reprobar, a que sacaran la sentencia. Es falso, esa sentencia nunca existió. Dijeron que el calendario de vacunación estaba viciado, según el color político del ayuntamiento en el que se gobernaba, lo dijo el Partido Popular, se demostró falso. Dijeron y se fueron a la Fiscalía a decir que aquí en La Rioja había una prohibición para derivar enfermos de las residencias a los hospitales. Es que esto fue rechazado por la Fiscalía, por el juez, fue rechazado incluso por una experta llamada a comparecer en una comisión por parte del Partido Popular. Y yo creo que ya vale de esto, ¿no? Entonces yo creo que el mejor foro para hacerlo, desde luego, es el foro parlamentario, y yo de verdad creo, María, sinceramente, que el Partido Popular va a tener que pedir perdón, porque en un momento de carestía, de desabastecimiento mundial, que empresas riojanas se cambiaran su línea de producción para ponerse a hacer EPIs, para ponerse a hacer mascarillas, lo hemos visto en Ezcaray, lo hemos visto hacer en Arnedo, que el Partido Popular contra esos trabajadores, incluso contra esas empresas, nos parece una clara vergüenza. Por tanto, adelante con esa comisión de investigación en la que el Partido Popular tendrá que pedir perdón a las empresas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Bueno, estaremos pendientes de ello. Enar, dinos. ¿Y la de Arnedo? Yo estoy hablando de una empresa de Granada. Claro. Yo no he dicho, pero es que el expediente a lo que tú te refieres hay también una empresa de Arnedo. En oratoria le doy un 10, pero por mucho que usted pueda, no puede convertir en verdad una gran mentira. Las que tú te inventas. No. Sí, hombre. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Belinda. Yo, desde luego, nosotros, todo lo que sea transparencia, nosotros votamos a favor de esa comisión, y creo que debe de hacerse. Si hay alguna duda, si hay alguna duda que ellos tienen, porque tienen alguna documentación, alguna información, algo que les ha hecho llegar a esa conclusión, apoyamos esa comisión, y creo que nadie tendría que estar nervioso porque se lleve a cabo. Por lo tanto, la comisión no se ha votado, la comisión se ha asumido, ya está. Quiero decir que no es que nadie se haya opuesto a la creación de la comisión, por lo que yo sé. Exacto. Quiero decir, no hemos llegado a votar. Que nosotros estamos en esa misma línea, que todo aquello que es conjuntamente con otra comisión de investigación que es muy importante, porque responde también a la situación de la planta de biodiesel de Calahorra, con el enorme daño medioambiental y en vidas humanas. No nos olvidemos que 2 trabajadores fallecieron en esa ocasión, y también me parece importante. Lo digo porque a veces nos quedamos en una toma y daca entre el PP y el PSOE y no entramos al fondo de las cuestiones. Yo creo que hay cuestiones que hay que investigar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, estaremos pendientes de esas comisiones. Nos vamos a ir con Seventina, que creo que está dando clases de idiomas. Vamos a escucharla. ¡Ay, Mary! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, amiga! Pues mira, me pillas siempre en la clase de inglés. Pero escucha. Vamos a empezar otra vez y te demuestro lo que sé. Hello, Maria. How are you? I'm fine. Thank you.
No cuela, ¿no? Ay, no, la verdad, hija mía, es que el inglés no es lo mío, ¿eh? No tengo ni idea, vamos. Pero aquí estoy aprendiendo porque nunca es tarde, ¿eh? Pero claro, en mi generación poca gente sabe. Si entonces no se estudiaba, no se aprendía nada. Anda, ya me hubiera gustado a mí, como ahora los jóvenes y mi nieta se va de, ¿cómo se llama esto? De Erasmus, que se va por ahí a los países. Ahora vosotros los jóvenes podéis hacer de todo. Hablar inglés, francés, catalán, chino, lo que sea. Ay, qué envidia. Bueno, todos menos algunos políticos, ¿eh? Hay muchos que no tienen ni idea. Bueno, hoy la Andreu ha intentado hablar alemán y ha sido... Willkommen in La Rioja. Die Wiege der spanischen Sprache und die Region des guten Weins. Okay. Ay, la Conchita. Ay, Conchita, hija mía, que no estamos ya para aprender. Bueno, yo también me he puesto, ¿eh? Pero me parece a mí que... Ay, qué momentazo nos has dado. Ojo, que no es la única ella, ¿eh? ¿No os acordáis la famosa Ana Botella y su... ¿Os acordáis, no? A cup of café con leche en Plaza Mayor. Frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias like Spanish people do. Ay, aunque para show, que me acuerdo yo, el que dio Zapatero. ¿No os acordáis cuando se puso a hablar en francés? Ay, el pobre no tenía ni idea y claro, pasó esto. Tout qu'on fait in tribune. Mais ni ma condition, ni mon expérience ne peuvent amoindrir l'émotion que j'éprouve de m'adresser à vous depuis la même tribune. Ay, el pobre hombre no tenía ni idea. Yo de francés tampoco, ¿eh? Ahora, el inglés lo estoy aprendiendo, ¿eh? Me está costando, también te digo, Mary. Ay, ahora, el hombre que peor hablaba inglés en la faz de la tierra era el Francisco Franco. Country, religion, family. This is our aim and dream. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Ay, de verdad! ¡Ay! Bueno, Mary, yo me quedo aquí haciéndome apuntes y oye, quién sabe, igual algún día puedo dar clases y todo, que nunca vienen mal unas pelas, ¿no? Clases particulares, claro. En fin, chao pescado, bye. Bueno, pues tú dale al inglés, que siempre es bueno aprender a cualquier edad, y eso que los españoles el inglés es una asignatura que no la superamos muy bien. Bueno, señores, pues nos despedimos por hoy. Mañana les esperamos como siempre aquí en Punto de Encuentro. Descansen, pasen buena noche y hasta mañana. Adiós.